Hola, hola, shalom, shalom para todos los que nos escuchen o no puedan escuchar en diferido. Hemos llegado a nuestra conexión de Purim. Purim al caer el sol, este jueves que estamos a 13 de marzo. Es Purim. Purim dentro de lo que es el mes de Adar, el mes de la alegría. Tenemos nuestra conexión ahí en la web del canal de nuestro canal de YouTube acerca del mes de Adar y las letras del mes de Adar también, para que podamos tener el complementario de toda esta energía y poderlo entender. Así que Purim, que nos llega justamente con la luna llena, nos llega en medio de un eclipse de luna, la luna roja, como se nos dice. Y antes de empezar a hablar un poco acerca de todo lo que es Purim, vamos a tomar una cita bíblica y vamos a leerla concerniente a lo que engloba Purim. Y está basada en Éxodo 17, del 8 al 6. Guerra contra Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. Así que esta cita bíblica que tenemos nos habla acerca de lo que es Amalek, un personaje que se trata en toda esta historia de Estel, la reina Estel y Purim. Todo lo que trata con esto. Y continúa diciendo: e hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, en uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo, filo a espalda. Y Hachén dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raerá de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Hachén Nisí, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así que este es un personaje hablado y mencionado en todo lo que es la trama de Esther. Y Esther es Purim, tiene que ver con Purim, y Purim se traduce como suerte. O sea que el ayuno de Esther es un medio ayuno que se realiza desde el amanecer hasta el anochecer con la caída del sol, cuando inicia Purim. Ante esta celebración de Purim es que hacemos el ayuno, que es lo que es considerado un ayuno menor. Así que hay dos fiestas que son regidas por el planeta o la energía de Júpiter, que es el contenedor, es el recipiente que contiene esta energía, por decirlo de esta manera. El planeta Júpiter, recipiente que contiene la energía, y este recipiente o esta vasija es la vasija que rige la festividad de Hanukkah en el mes de Kislev con el signo del zodiaco Sagitario, y Purim en el mes de Adar, que es el signo del zodiaco Piscis. Así que Júpiter está conectado con la conciencia de los milagros, o sea, tiene dentro de ella esta conciencia de milagros, y esta energía de los milagros está en este recipiente de Júpiter, en este planeta.
A estos 2 meses que son Adar y Quilel le fue asignado o establecido este planeta, que es Júpiter, y este fue el que se convirtió en un canal para revelar los milagros de Hanukkah y de Purim. Es decir, que en todo el trayecto de Purim está transitando esta energía de los milagros. El libro de la formación, el Sefer Yetzirah, nos dice que Abraham relacionó el mes de Adán con el signo astrológico de Piscis. Purim se conmemora con la felicidad, la caída de Amán. Amán, quien preparó la horca para Mardoqueo, y la horca fue para él. En Hanukkah celebramos un acontecimiento similar, que es la victoria de los macabeos ante los griegos. Pero esta festividad de Hanukkah no decimos que somos felices en Quilel, sino que hay otra explicación que en ese tiempo se trató. Para encontrar esa explicación deberíamos de referirnos a la conexión conocida con el Ana Bekoa. La conexión que es compuesta por 42 letras, 7 versos, 6 palabras, cada una describe lo que es la creación del universo y todo lo que ocurre dentro de él. Así que en esta festividad esto se hace presente. Dicha información está contenida específicamente en las primeras letras de cada palabra, que forman esta consecuencia de 42 letras arameas. Recuérdense que primero es arameo y después el hebreo. Toda la creación, las estrellas, los signos astrológicos, todo lo que encontramos en esta festividad, ¿entiendes? Está aquí envuelto. Todo esto está aquí. Purim es una festividad de la alegría y es muy profunda dentro del calendario. Y cada día que se expresa, ¿verdad?, en esta plegaria, o sea, cada día que nosotros, todo lo que encontramos, cada día al expresar esta plegaria o esta sola plegaria específicamente de 42 letras, ahí vamos a encontrar las 7 estrellas que influyen en nuestras vidas, que están conectadas a los 7 versos de la nave Coa. El segundo verso de esta plegaria se refiere a el recipiente, el planeta Júpiter, que rige este mes de Adar y el mes de Kislev. Júpiter, que es el regente del mes, que su nombre en arameo, el nombre de Júpiter en arameo es Sedeker o justicia, que es un mes para reflexionar en los momentos involuntariamente, ¿entienden? Esos momentos que involuntariamente le hemos hecho daño a una persona en el pasado. Este es el momento también para arreglar las cosas y es un gran momento para decir: lo siento, cometí un error. De esto se trata todo eso. Así que Purim, que es la fiesta más alegre, su celebración no es solo conmemorar la salvación del pueblo hebreo en Persia, sino también tiene un gran impacto espiritual y energético. Algunas de las razones por las cuales debemos de celebrar Purim es porque conecta con la luz oculta. Recordemos que Purim es un momento en el que la luz divina se oculta detrás de cada uno de los eventos eventos naturales, ¿entiendes? Es como que el nombre de Dios está oculto en toda la trama, y cuando desglosamos el nombre de Estel, tiene dentro el nombre del creador. Pero en toda la trama, el nombre de Dios como tal, toda la historia de Estel no está. Está oculto. La historia de Estel muestra cómo la intervención del creador se manifiesta de manera oculta en el mundo físico, enseñándonos que incluso en los momentos más oscuros hay una guía espiritual, hay algo espiritual que nos guía. Pero en todo lo que es este tiempo, el creador está oculto, ¿entiendes? Así que en cada movimiento que se hace, nos dice que todo está ahí oculto, ¿entiendes? Y es como algo muy, muy peculiar, ¿entiendes?, que nos ayuda en este tiempo. Otra de las razones es borrar a Amalek, eliminar la duda y el ego. Amalek representa eso, la duda y la desconexión espiritual.
al realizar Purim o esta festividad, al hacerla, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo nuestra certeza, es decir, nuestra fe en que todo lo que sucede es para bien y que tenemos la capacidad de transformar cualquier situación. Pero recordemos que Dios está trabajando ocultamente, ¿entiendes? Para que no nos tomemos una atribución que tal vez digamos, fue por mi mérito, eso no. Dios está oculto porque Dios obra de manera oculta en este tiempo y sucederán grandes cosas, aunque uno no vea a Dios obrar, Él en el silencio, en lo oculto, está obrando a nuestro favor. Otra de las razones es la unión y la alegría. La alegría de Purim no es superficial, es una alegría que rompe barreras, que une a la persona y permite que las bendiciones fluyan. En donde se nos piden a de lo yadá, hasta no saber la diferencia entre bendecir a Moldejaim, que es Mardoqueo, y maldecir a Amán, lo que representa una disolución del juicio y la separación que muchas veces se da. Otra razón es la elevación del nombre de Hashem, el nombre de Dios que no aparece en la Megilá de Esther, simbolizando que a veces en la vida no vemos a Dios abiertamente, pero sí Él está presente, sigue presente. Y Purim nos enseña a reconocer su presencia incluso cuando no se hace evidente. Otra razón es la liberación del destino fijo. Se dice que Purim es donde nosotros podemos cambiar nuestro masal, nuestro destino. Es un día en el que los decretos pueden ser transformados y se pueden recibir bendiciones inesperadas. Por eso se dice que no debemos de estar tristes, evitar conflictos, no discutir. Aún usted sepa que usted tiene la razón y el otro dice que no, no pelee, cédale el control por ese día. Purim es mucho más que disfraces y alegría, ¿entiendes? Que muchos creen que es un carnaval y eso no es mucho más que allá. Es una oportunidad de transformación y conexión profunda. Es un día para despertar la certeza, la fe, atraer milagros y elevar nuestra conexión con el Creador. Con el Creador hacemos esto. Ese es un tiempo propicio para esto. Así que retomando lo que es la parte del versículo de la Nabecoa, el segundo versículo de la Nabecoa, que dice Krasatán, que está escrito con la letra Ba, Te, Shin, Sadi, Dale y Kuf. En el segundo verso, que contiene un secreto, este segundo verso contiene un secreto que es una cadena de letras de las palabras Krasatán, que lo que nos dice es liberarse del Satán. Estas 6 letras que le acabo de mencionar, 6 letras del alefato hebreo, están conectadas con el mes de Adar. Están conectadas con el mes de Adar y solo mediante estas combinaciones de letras es que nosotros podemos o podremos aspirar a obtener el control sobre nuestras vidas. O sea que la combinación funciona no solo durante los meses del mes de Adar y Quilel, que está regido por Júpiter. Esta combinación funciona en estos 2 meses. Esta revelación, que comienza con la víspera del primer día de Adar, que es Eres Rojo Chodé de Adar, y germina o constituye el nivel de germinar en el aspecto más fuerte de cualquier proceso. O sea que para entender el significado de la historia de Esther y de esto tiene diferentes códigos, y entre estos códigos vamos a encontrar cuando habla del rey, que se refiere a Dios, cuando habla de Amán, que es la negatividad y la duda, ¿entiendes? Que representa en este caso a Amalek. Y cuando habla de Esther, que es el alma, que está escondida, ya no la vemos, pero está escondida, y de Mardoqueo, que es la cábala. Estos son misterios que están ocultos en toda esta trama.
Así que durante este mes de Adán es donde tenemos la oportunidad de salir del caos que caracteriza nuestro presente, reemplazarlo por el control, ¿entiendes? Y esto lo que nos dice es, o nos trae de significado, la eliminación completa del caos de nuestras vidas. O sea, él significa controlar nuestro destino de tal manera que podamos llenar nuestra vida de felicidad, de salud, en lugar de tener tristeza y dolor. La Cábala nos enseña que nuestro enemigo real es nuestra conciencia. Así que, tal como sucedió en la guerra contra los griegos en Hanukkah, el resultado no se decidió en el campo de la batalla, sino en la guerra que se liberó contra la negatividad, contra el deseo de recibir para nosotros mismos. Así que cuando derrotamos la conciencia negativa, o cómo fue derrotada la conciencia negativa, la Cábala nos dice que en Purim se utilizó una estrategia particular de batalla contra esta causa, contra la causa original del caos, es decir, contra todo aquello que ocasiona enfermedades físicas y enfermedades espirituales, lo que genera la destrucción, la división, los fracasos en nuestros negocios, pérdidas financieras, divorcio, todo eso. Así que, ¿por qué? Porque estas son las grandes guerras de todas las guerras. Entonces, entra esa guerra entre la conciencia de la luz y el deseo de recibir para nosotros mismos. Y así la Cábala que nos has asegurado o nos asegura que en la era de Acuario habrá una guerra de conciencia, que es lo que estamos viviendo. ¿Por qué ocurre en esta época? ¿Verdad? Es porque tenemos que comprender cómo debemos atacar el caos, pero desde la raíz, desde su fuente original, ese deseo de recibir para nosotros mismos, porque cuando no logramos resolver el conflicto o el percance desde la raíz, entonces vuelve y renace, que fue lo que ocurrió con Amalek. Por eso de generación en generación él se levanta. ¿Por qué? Porque no fue cumplida la orden de que lo eliminaran completamente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa realización plena y terminar con todo el dolor y el sufrimiento que existe? Hay muchas maneras superficiales que podemos ver en este sentido. Y maneras superficiales que nos pueden proporcionar felicidad, pero solamente serán por un momento, ¿entiendes? Como que liquidamos una deuda, que tomamos un préstamo y no lo cedieron, esas cosas. ¿Para qué? Para que esa felicidad es momentánea. Así que tenemos que impedir muchas veces esa felicidad momentánea y adquirir esa felicidad y ese gozo permanente. ¿Entiendes? Cómo nosotros debemos de fortalecer esas gotas de felicidad que son expandidas a lo largo de nuestra existencia y tomarla y transformarla en nuestro estado predominante, en algo que sea continuo. Y eso solamente lo podemos hacer a través de ese segundo versículo de la nave Coa, utilizándolo. No es solamente a través, sino utilizando. Son herramientas que tenemos. Entonces, ese Kra Satán, liberarnos del Satán. ¿Entiendes? Liberarnos de ese ego. ¿Por qué? Porque el observador afecta a todo lo observado. O sea, nuestro pasado, nuestro futuro se encuentra a disposición de nosotros. ¿Para qué? Para ser cambiados. Así que tanto Hanukkah como Purim, que ocurren bajo una misma influencia astrológica, como hemos venido hablando de Júpiter, tienen grandes diferencias. En Hanukkah el milagro fue creado por un grupo reducido de personas. La multitud no participó, pero en Purim todo el estado que de conciencia, ¿verdad? Cuando las personas, que son las personas que meditan en la letra hebrea, que tienen ese estado de conciencia elevado, todo el pueblo sí participó en el ayuno, como Estel lo pidió, y ese viaje exitoso que terminó
ocasionando la anulación de la conciencia de Amán. Amán versus Amalek. Así que cuando Mardoqueo regresa de Jerusalén, trae consigo el conocimiento, el secreto, el sol, la cábala, trae todas las combinaciones de letras, todos los nombres sagrados, el sistema mediante el cual se puede destruir la autoconciencia negativa. Así que Mardoqueo y Estel, en cooperación con el resto del pueblo, borraron una conciencia negativa de la mente de las personas. Y es solamente de esta manera que fueron capaces de derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque al cambiar esa conciencia de negatividad y poner positivo, que se atrae todo lo positivo, se llenan de fuerza, de valor, ¿entiendes? No hay miedo y pueden ejecutar un proceso para que para transformar. Por eso Purín, ¿verdad? Es suerte, pero ¿por qué? Porque hubo un cambio de conciencia en ese momento. Así que es traducido así. Entonces, solo de estas dos formas pudieron derrotar a Amán y todo lo que él representaba. Tanto el Talmud como el Zohar afirman que en los tiempos del Mesías, esta será la única festividad que vamos a celebrar Purim. Así que Purim, debemos, como parte de lo que se nos pide, es una seudá, una comida, estar en alegría, en gozo. Muchos se ponen careta, máscara, pero la fiesta es una fiesta de gozo, de alegría, de perder en cierto momento el conocimiento para no poder diferenciar entre uno y el otro, entre el bendecir a Mardoqueo o maldecir a maldito Amán. La comida, la bebida, el gozo, la alegría que reine en toda la festividad, ¿entiendes? ¿Para qué? Y la lectura de la Megilá de Esther, ¿entiendes? Así que esa revelación, ¿entiendes? Y esa forma de que está encubierto o encubrimiento el nombre del Creador, ¿entiendes? Y esa revelación de que todo está oculto es la conciencia de Purim. La luz de Joma, ¿verdad? La luz de la sabiduría que se oculta de nosotros durante el resto del año, en Purim es revelado. Se revela en Purim y su revelación que viene a eliminar la duda, el caos, la manifestación de las energías negativas dentro del universo entero. Así que tanto Mardoqueo como Esther, junto con el pueblo de Susan, se conectaron con este poder, ¿entiendes? Y crearon el milagro de Purim. La importancia de Purim y la causa de la enorme revelación de la luz que tiene lugar en esta festividad es estar conectada con la revelación inmediata del oculto del libro de Esther. Es y esa oculto, esa del libro de Esther, crea una conexión con el mundo verdadero y nos asegura la realización total de todas nuestras necesidades presentes y la certeza del futuro. Así que el concepto de realidades paralela o de los dos mundos ilusorios y otro verdadero responde a muchas preguntas en esta festividad. ¿Por qué? Porque podemos hacer transferencia entre los dos mundos del mismo modo que lo hacemos entre dos programas simultáneamente en una computadora. Hay transferencia. El mundo ilusorio que fue creado para permitirnos eliminar el pan de la vergüenza, en ese mundo ilusorio que fue creado para eso, y solo después que nosotros practicamos esa restricción del mundo ilusorio, entonces podemos vislumbrar el mundo verdadero. Así que si no detenemos y nos rendimos y regresamos y carecemos de nuevo en el mundo ilusorio, no nos podemos detener, no nos podemos rendir. Recordamos que nosotros debemos de no caer en ese mundo de ilusiones, por decírselo así. Así que hablar de todo esto nos va a llevar a que podamos entender muchas cosas. Así que tenemos que tener una conciencia viviente y vibrante,
¿entiendes? Tenemos que penetrarnos en esas coberturas de sus órbitas, ¿entiendes? Y poder entender, por ejemplo, ¿cómo le explico? El átomo es solo energía, es una conciencia viviente y vibrante. ¿Por qué? Porque la verdad se revela solo cuando nosotros descendemos al nivel del átomo. ¿Y qué ocurre? Que penetramos en la cobertura de su órbita. Entonces, esta es la realidad que se nos revela en Purín, la estructura del átomo, y esta estructura del átomo anula la ilusión de del árbol y el metal, ese mundo ilusorio. Así que el libro de Eterno conecta con la certeza del mundo verdadero. ¿Por qué? Porque la revelación del oculto, porque es la revelación de lo que está oculto. Así que nadie puede completar la corrección y alcanzar la completud sin ayuda y cooperación de las personas que están a su alrededor, que fue lo que pasó con O sea, necesitamos la unidad, el acuerdo. Todos tenemos que recordar que formamos parte de un aglomerado, de una totalidad cósmica, ¿entiendes? Que debemos de tener ese deseo de ayudar a los demás con otros aspectos del universo. ¿Para qué? Para lograr ese complemento. Si todo recordamos que necesitamos a las demás personas y qué tanto estamos dispuestos a ayudar al prójimo, ayudar a los demás. Un principio que es en realidad una definición práctica es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces no habría lugar a esa incertidumbre. Y esto es la esencia de Purín. ¿Por qué? Porque tuvieron que trabajar en unidad, en acuerdo. Sé que en ninguna otra festividad hay un aspecto tan claro como el acto de dar la cooperación y el cuidado de los demás. Son 3 puntos muy importantes. El acto de dar, de la cooperación y el cuidado de los demás. En Hanukkah damos regalos, pero nuestra actividad se limita al círculo de nuestra familia, que viene de ser de una extensión de nosotros mismos. Pero en Purín, el acto de dar genuino es dar al prójimo, al que está, vamos a decir, fuera de nosotros. Así que en Purín existe la ley universal de envío de regalos. Envío de regalos fuera. Así que a lo largo del año estamos denominados por la ilusión de la separación. En Purín se elimina la máscara y se descubre la verdad. Se descubre la conexión que existe entre toda la creación y que se revela a través de la completud, a través de la unidad. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eliminar la conciencia del deseo de recibir solo para nosotros mismos, ese es el propósito. Y la meta final es lograr la certeza, la elevación de la conciencia humana y la liberación de la esclavitud mental y espiritual. Así que cuando nosotros leemos el libro de Esther, no solo revelamos los secretos ocultos que hay en él, también construimos una conexión con el acontecimiento que ocurre ese día, según nos lo dice el Arizal. Él nos dice que únicamente en Purín podemos conectarnos con la unidad completa del mundo verdadero. Así que, ¿qué hay que hacer para conectar con Purín? ¿Entiendes? No se nos pide que hagamos un pequeño esfuerzo, vamos a decir. Todo lo que tenemos que hacer es ser feliz, y esto nos lo da el Creador, embriagarnos, que estemos más completos, ¿entiendes? De esta manera, con esta conexión. Liberarnos de la negatividad de nuestras vidas, liberarnos de ese mundo ilusorio. Y la mejor manera es, vamos a decir, embriagándonos, perdiendo la noción de entrar en ese mover, podríamos decir, de emborracharnos. Al no estar de todo consciente, entonces podemos eliminar la barrera que nos separan de la conciencia cósmica. Así que en Purín, el cosmos entero se ilumina con la conciencia de la certeza. Al embriagarnos en ese día, obtenemos la certeza suficiente para todo el año. Así que se nos recomienda hacerlo en esta fecha, ya que el universo se llena de la certeza en la festividad de Purín,
y así se eliminan las barreras mentales, ¿entiendes? Como utilizando las bebidas y el libro de Estel, leer la Meguilá de Estel. Este libro es tan importante que no nos limitamos a sentarnos a escucharlo, sino que tenemos que hacernos partícipe de manera activa. Así que cada vez que leemos el nombre de Adán, meditamos en el nombre de Dios, que es como un escudo contra decretos negativos, con la letra K, Hei y Ta. K, Hei, Ta, que es el código que dice escudo contra decretos negativos. Así que en un nivel individual, pensar en este nombre nos ayuda a anular toda la negatividad causada por los pensamientos o acciones negativas. Así que con esto lo podemos lograr, más todo lo que venimos hablando. Así que es mejor mantenernos en silencio, concentrarnos durante la lectura en un promedio de 40 minutos. Nosotros podemos ser capaces de alcanzar lo que durante los meses de Elul, Virgo y Tisrey no toman 7 semanas de trabajo, de un arduo trabajo. Así que quien en este día no puede concentrarse durante esos 40 minutos, quedará entonces estancado en ese mundo ilusorio. Se necesita un pequeño esfuerzo, ni siquiera es escucharlo, concentrarnos, tener esa concentración, ¿entiendes? Y cuando nos concentramos y meditamos en esta conciencia, anulamos la negatividad. Así que en los tiempos del Mesías, cada día será Purim, porque la conciencia de Purim es la conciencia del Mashiach o del Mesías, y habrá una eliminación total del sufrimiento y del dolor. Así que el Mesías y el Purim son uno y lo mismo. ¿Entiendes? Así que el trabajo espiritual, reírnos del disfraz, reírnos de la máscara que utilizamos para comunicarnos con los demás. Si usted gusta ponerse una careta o algo que represente esa careta, lo que verdaderamente es la careta que usted lleva. Y usted entonces se va a reír de usted mismo. Así que al aprovechar este espíritu de Purim para disfrazarnos, alegrarnos, reírnos, ¿con qué? Con una conciencia y una actitud que nos haga conscientes de cuando los utilizamos y sabemos desprendernos de ella. Hacer consciente cuando utilizamos la careta y saber desprendernos de ella. Es la capacidad de nosotros reírnos de uno mismo. Así que esta fiesta de Purim en el mes de Adar, que es el signo astrológico Masá de Piscis, nuestra alma quiere una madurez espiritual capaz de controlar nuestros eventos a nuestro favor, en lugar de remitirnos a Dios como los niños espirituales, que van a necesitar una asistencia en todo momento por no saber desenvolverse solo. ¿Entiendes? Así que esta fiesta simboliza nuestra mayor espiritualidad. ¿Entiendes? Así que, ¿qué hace Dios? Dios forma a sus hijos hasta que Él venga por ellos, o que se valgan por ellos mismos, hasta que se valgan por ellos mismos, que ya puedan caminar solos. Y esto es lo que se traduce cuando adquirimos un estado de conciencia, que somos capaces de conectar y activar en nuestra esencia divina que habita dentro de nosotros. Esa esencia divina que está dentro de nosotros necesitamos activarla. ¿Entiendes? Así que cuando hay dificultades para que esa esencia divina sea activada o no se activa, ¿por qué? Porque no hemos descubierto o no la hemos descubrido, ¿entiendes? Y experimentamos y no la hemos experimentado, pero cuando ya la descubrimos, ¿entiendes? Y la podemos experimentar, va a responder en forma de milagro palpable día a día en nuestras vidas. Entonces, aquellos que vivieron la historia de Purim, ¿entiendes? Es lo que nos sirve a nosotros de modelo. Los milagros de la fiesta de Pesa, la salida de Egipto, muestran un pueblo de Israel inmaduro, donde Dios lo hace todo.
Pero en Purim, el pueblo de Israel, que ya es adulto, el nombre de Dios no aparece en la Megilá, está oculto en la Megilá de Esther, ¿entiendes? Nos hace entender que ya el pueblo estaba maduro y que debía de qué, de tomar conciencia y hacer su trabajo. Así que de la misma manera Dios mora en nosotros, escondido en nuestra alma, y opera los milagros de la manera velada a través del hombre que tiene conciencia de él. Entonces, cuando esto ocurre, nuestra naturaleza animal y reactiva se modifica a favor de cualidades superiores que nos hacen que ser seres espirituales, volcados en ayudar a los demás, en amar en vez de envidiar, en comprenderlo, en buscar la conexión con el Creador, en vez de nosotros basar nuestra vida en la riqueza, en los honores, en los placeres. Los sabios de la Cábala nos dicen que cuando llega el mes de Adar se incrementa la felicidad y se hace relación con lo que ocurrió en la historia de la liberación del imperio persa en la festividad de Purim, una festividad muy peculiar, ¿entiendes? Y en la cual nosotros a través del ayuno, a través de escuchar la Megilá, de una cena, de ponernos máscara, de embriagarnos, ¿entiendes? Al día siguiente se vuelve a escuchar la Megilá de Estel, por la mañana se dan los sedacá, se dan los regalos, la comida. Es nuestra manera de conectar con esta energía. Así que esto hace que, o lo hacemos para revelar una luz, ¿entiendes? Así que hay que cumplir este precepto, ¿entiendes? Y esto es un sistema de cómo se opera o cómo opera la luz del Creador en este mundo. Así que en el nivel más elevado de conciencia, podemos decir que somos una chispa divina en ese nivel de conciencia elevado y buscamos unificar con esta conciencia divina. Cuando tenemos ese nivel de conciencia elevado, nos unificamos con la conciencia divina. Y todo esto pasó a revelar la luz en el mes de Adán en Purim. Esther quiere decir Dios escondido. Por eso le decía, el nombre de Dios está escondido en el nombre de Esther. Hay un concepto que cuando alguien se te para adelante y no puede reconocer quién es porque esa persona lleva una máscara y eso te puede crear cierta ansiedad. Esto no pasa a todos los seres humanos y por eso no son felices. Todos llevamos ciertas caretas y máscaras. Entonces la clave de la felicidad tiene que ver con dos estados de la revelación de la luz en este mundo, con los dos estados de la revelación de la luz en este mundo. Cuando este mundo fue creado por la luz del mundo infinito. Y esa luz infinita, nosotros la vemos constantemente, pero no la reconocemos. Para que nosotros tengamos la capacidad, es lo que los cabalistas llaman el trabajo que vinimos a hacer. ¿Entiendes? Entonces la Megilá de Estel, o Megilá, que significa rollo, que viene de la raíz revelar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la felicidad, o cómo podemos sostener la felicidad, ¿entiendes? Que se extiende en cualquier situación, sea lo que sea. La idea de poner una máscara en Purim tiene que ver con esta enseñanza. El poder de ver lo que sea que hay detrás de la máscara, que siempre es nuestra amiga. Así que lo principal que hay que saber en Purim es una reparación de esa desconexión que hemos sufrido. ¿Entiendes? Reparar esa desconexión. Saber dónde hay la desconexión para nosotros poder reparar. Y de esa desconexión espiritual que viene desde nuestra alma con Dios. Y es por una desconexión, por errores que hemos cometido. ¿Entiendes? El rey Asuero entró ¿en qué? En el Kodesh Kadoshim, lo destruyó y tomó los instrumentos. Se puso el pectoral del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, para ver que estaba por encima de los ritos del templo. El primer error que tuvo el pueblo de Israel fue tener temor a Asuero por encima de Dios. Ese fue el primer error.
Es decir, que el ser humano nunca debe de tenerle miedo a otro ser humano. Debe de ¿qué? De tenerle ese temor al Creador. Debe darle ese respeto al sistema que se llama causa y efecto. Entonces, la letra Q, que es la creadora de Piscis, que tiene el mismo valor numérico que mono, y la cualidad del mono, ¿cuál es? Es imitar. Entonces, eso fue lo que hizo el rey Asuero, imitar al Cohen Gadol. El rey Asuero hizo una comida de burla sobre el pueblo de Israel, invitó al pueblo a sentarse en esa comida, donde algunos asistieron, para no decir que todo, y hizo una asociación a un rey malvado por miedo a ese rey. Olvidó que tenemos que rendirle cuenta al sistema que llamamos mundos superiores. Entonces hicieron asociación con ese rey por miedo a él. Y esto hizo una desconexión y alejó al pueblo de la fuente de las bendiciones que es Hashem. Así que Israel recuerda que es un estado de conciencia. Cuando uno se aleja de la fuente de las bendiciones, entonces cae en la maldición. Esa comida que ellos comieron, que no era coche, ¿entiendes? En vez de elevarlo, lo que hizo fue que lo bajó de nivel, bajó su nivel de energía, ¿entiendes? El vino y todo eso, que no estaban sujetos, que se sentaron en la mesa, no debería. Así que se generó un decreto en destrucción de los mundos superiores. Por eso entonces se hizo presente Amán, que es la energía del Satán, a través de la duda. Y el pueblo dejó de tener certeza, ¿entiendes? Y para hacer la reconexión o reconectarnos con la energía de los mundos superiores, es que hacemos esta conexión de ayuno, de leer la Megilá, hacernos una comida o escuchar la Megilá. Y en Purim se revelan esos secretos. Eso nos conecta con el Creador. Hacerse de acá, ya que la sede acá nos transforma en seres dadores y nos afina y nos acercamos al Creador. Así que en toda la trama, en toda la historia de la Megilá de Esther, el nombre de Dios está escondido, no está revelado. ¿Entiendes? Entonces, en vez de ver a Dios escondido, ¿qué hacemos? Lo revelamos. En Purim nos disfrazamos, nos miramos al espejo. Nosotros somos una esencia divina espiritual, creada por ser infinitamente inteligente. Y si lo supiéramos, lo inteligente que somos, no caeríamos en la trama de Asuero. ¿Entiendes? Entonces, no disfrazamos para decirle al universo que entendemos que nosotros somos un disfraz de nuestra verdadera esencia, que no tiene que tener miedo de nada. Nuestra verdadera esencia no tiene que tener miedo de nada. Así que en la luna llena, el sol, que es la conciencia superior, y la luna, que no tiene luz propia, presentan la imaginación. La conciencia superior puede impregnar, ¿entiendes? Y nos dirige la imaginación como un espejo, reflejando que la luz del sol, la conciencia superior. Así que los nombres ocultos, son estos nombres, le dan la vuelta al destino. Por eso se dice Purim Samea, ¿entiendes? Suelte. Entonces el concepto de la alegría nace cuando una persona que está en angustia y de repente se alegra de la situación a su ventaja. Purim es igual, es una situación donde tenía que morir el pueblo de Israel, pero un decreto. ¿Y qué pasó? Cayó el verdugo y sus 10 hijos. Y esto trajo que simijá, trajo alegría. Así que nosotros transformamos la circunstancia en circunstancia buena. Así que tenemos que escuchar bien. ¿Por qué? Porque el oído conecta con sonido y el sonido entra en nuestra neshama. Y nuestra neshama discrimina lo que son palabras de lo que no son de los nombres de Dios. Así que mientras se lee la Megilá de Esther, nosotros vamos visualizando los nombres de Dios. Y la neshama entonces, que no tiene que hacer mucho esfuerzo para decodificar lo que es la Megilá. Todos los nombres ocultos que están ahí.
y transforma el caos en misericordia. Completamente. Entonces, en este tiempo de Purim, que nos conectamos con la luz oculta, activamos los milagros, borramos a Amalek, la unión y la alegría, la elevación del nombre de Hashem y la liberación del destino. Eso ocurre en esta festividad al caer el sol, donde tenemos que tratar de estar alegre, de no pelear, de no discutir, nada por el estilo. ¿Por qué? Porque Dios está oculto. Y cuando te empiecen a ocurrir cosas buenas, que te van a empezar a ocurrir cosas que tú no estabas ni esperando, no te atribuya a que es por tu esfuerzo o por tu suerte. No, Dios está obrando en lo oculto a tu favor. De eso se trata Purim. Así que es Dios obrando a través del oculto. Así que te deseo una conexión con este portal de Purim, que puedas ver todo lo bueno, lo que hay en toda esta trama, en toda esta fe, en este tiempo, ¿entiendes? Y que puedas entender que Purim es mucho más que un disfraz, que es una alegría, que es un tiempo de conexión, que es un tiempo de búsqueda y de revelación. Así que en esta que está oculto el creador, que hay un compromiso personal con revelar la luz interior que está dentro de ti, que es de la ocultación a la manifestación. Así que la máscara de Tel es el arquetipo del oculto, ¿entiendes? El arquetipo de la divinidad en la sombra, esa unidad oculta. El decreto y la revelación es el arquetipo del cambio del destino. El sello de rey es el arquetipo del compromiso con la luz. Y la luz revelada es el arquetipo de la manifestación. Así que el significado oculto del nombre de Esther es Alecete. Y Alecete es la unidad oculta, la presencia de lo divino en la historia de Purim, el arquetipo de la transformación y la revelación. Así que ese rostro oculto de la luz en todo lo que tiene que ver con la Megilá. Es transformar la duda en certeza, el juicio en misericordia, la oscuridad en una mayor revelación. Que podamos despertar la visión de Estela en nuestras vidas. ¿Entiendes? Que el secreto de esta festividad de Purim, ¿entiendes? Sea la desconexión de la lógica limitada y entrar en ese estado de conexión total con la luz. Es una alegría en un estado de conciencia más elevado que se pueda alcanzar. Así que la clase de certeza activa no es solamente creer que las cosas pueden cambiar, sino actuar como si la luz ya hubiera cambiado todo a nuestro favor. Eso fue lo que Esther provocó, que la luz actuara como que ya, ella empezó a actuar como que ya la luz cambió todo. Así que la historia de Purim nos muestra que el destino no es algo fijo, sino algo que podemos moldear con nuestra conciencia. Tomar el control de la realidad y la certeza activa. Así que, ¿qué aspecto de tu vida necesita esa intervención? ¿Cómo tú puedes cambiar esa percepción que tiene para transformar cualquier dificultad en tu vida, ¿entiendes? En una oportunidad. Amán pensaba que tenía el control, pero su destino se volvió en contra. Mardoqueo pensaba que iba a ser condenado, mas sin embargo fue honrado. La reina Estel, que estaba silenciosa, se convirtió en la verdadera fuerza y cambió la historia. ¿Entiendes? Así que la esencia de Purim está en la frase: todo se revirtió. ¿En qué situación necesitamos confiar? En que hay un propósito oculto que se tiene que revelar. Todo es parte de un plan más elevado que el que nosotros estamos pensando. ¿Entiendes? La realidad está oculta, se entendió que es una tragedia, pero
salió una gran bendición. Así que la historia de Purim nos recuerda que la realidad no es lo que parece. El mundo físico es solo una capa externa, más de algo más profundo, de conciencia y de propósito divino. Todo esto va más allá de la ilusión. Todo puede ser transformado, todo puede ser cambiado. ¿Entiendes? Las vidas que hoy están gobernadas por caos en un destino, el destino está en nuestras manos y lo podemos cambiar. Así que debemos de despertar nuestra propia luz que llevamos por dentro. ¿Entiendes? Debemos de despertarlo, debemos de activar la energía, ¿entiendes? La energía de los sueños de Adán, comprenderlo, porque no es solamente tenemos a Purín con una energía, pero ¿dónde cae? En la conexión de Adán, ¿con quién? Con la vasija de Júpiter, que es Sedeker, justicia, ¿entiendes? Así que hay una relación en todo esto. Así que son cambios que están prontos a producir. Así que debemos de evitar caer en esas energías densas, ¿entiendes? Y debemos de saber que durante este tiempo del mes, no solamente de Purín, sino todo lo que resta en relación a Adán con los sueños, con el mundo onírico y la profecía. ¿Por qué? Porque Piscis, que es el zodiaco de Adán, es un signo de agua y nos conecta mucho con la intuición, con la imaginación, con esos mundos sutiles. La capacidad de recibir sueños proféticos va a depender de la pureza del canal y de la disposición del alma a recibir mensajes. Así que Mardoqueo y su conexión con lo oculto tenía un propósito y actuó con certeza. El rey, en la noche que no pudo dormir, no fue casualidad, ¿verdad? Que mandó a buscar los rollos y leer y ver que cómo todo eso, después que hizo esa lectura, cambió en su conciencia y revertió el decreto de Amán. Así que, y Purín no menciona directamente los sueños, pero la Cábala explica muchas decisiones clave en la historia de Purín que fueron influenciadas por mensajes del mundo espiritual, por mensajes divinos. Así que debemos de permitirnos amplificar, porque la energía se presta para eso. Y al amplificar podemos recibir con claridad guía divina sobre nuestras vidas y nuestros propósitos. Así que el alma tiene un acceso a una realidad que va más allá del tiempo y del espacio. Nuestra alma superior, nuestra Neshama, tiene acceso a esos planos elevados que van a traer información de las dimensiones superiores. Hay canales de comunicación entre el alma y los mundos superiores. Y en la historia de Esther nos enseña que la realidad no es lo que se ve a simple vista. Debemos de aprender a descifrar. ¿Para qué? Para transformar nuestro destino. Nuestro destino puede ser transformado. Así que podemos reescribir la historia, descifrar los mensajes ocultos de la vida, revertir situaciones negativas en acciones estratégicas, vencer la duda, conectar con los milagros, ¿entiendes? Despertar la certeza, silenciar esa voz que a veces no nos deja entender que detrás de una oscuridad hay un bien oculto. Recordemos que el nombre de Amalek tiene la misma geometría, el mismo valor numérico que la palabra Safed, que significa duda. Así que el verdadero enemigo no es externo, sino interno, que es donde no hay luz, entonces llega la duda. Entonces, esa oposición de Amán y Amalek trae ese bloqueo espiritual en nuestras vidas. Amán descendía de Amalek, que es el enemigo, la duda, el caos, un conflicto interno.
Entonces, no todas las batallas se ganan confrontándolas inmediatamente. Muchas veces el silencio, la paciencia, la estrategia son clave para transformar una situación. Esther representa el dominio del tiempo divino, que sabe cuándo callar, cuándo hablar, cuándo actuar con precisión. El poder del silencio, ¿entiende? Ella esperó, oró y planeó estratégicamente el momento adecuado para hablar. Así que nuestra percepción puede cambiar la realidad. Cuando actuamos con certeza, sin miedo, incluso en los momentos más difíciles, pueden volverse a nuestro favor. Podemos cambiar esa conciencia para revertir decretos negativos y transformar la energía de juicio en misericordia. Así que esa revelación, esos momentos de oscuridad, donde los mensajes ocultos de nuestras vidas. O sea que la palabra oculta del nombre del tetragramatón del creador están ocultos en este tiempo. Y nos enseña que cuando no percibimos la luz, Él está actuando en muchos detalles, en muchos. Aunque usted no lo ve, Él está presente, pero oculto de toda la trama. Así que debemos de entender y atraer a nuestra realidad lo que verdaderamente nosotros anhelamos, evitar ese ruido negativo, poder transformar nuestra realidad, sintonizar con la gratitud, afinar nuestros oídos espirituales, escuchar activamente y el poder del silencio, el silencio que habla sin tener que emitir palabra, saber que estamos escuchando y saber qué vibraciones nos están mandando, qué sonido cósmico están llegando a nuestras vidas. ¿Qué hizo Esther con su sensibilidad y certeza? Afinó su oído y se alineó a la melodía del Creador. Eso ocurrió en ese tiempo. Y la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a ser vistos por la luz? ¿Entiendes? Nos vamos a convertir en ese canal de luz donde se nos pueda extender el cetro, que es el flujo de las bendiciones activa. Vamos a hallar gracia, ¿entiendes? No se trata de ser elegido al azar, sino de crear esa conciencia correcta para transformar la realidad, atravesar ese atrio de miedo y de juicio, dejarnos ser vistos por la luz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alineamos con nuestra misión, la luz nos reconoce y cuando ella nos reconoce nos otorga un nuevo nivel de conciencia. La visión de Esther y nuestra propia transformación. Nosotros podemos transformar nuestro destino. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cuando el cetro se extiende, el juicio es transformado en misericordia. El oro, que representa la energía de Júpiter, que es Sedeque, es la expansión. Estamos en un tiempo de expansión, en un tiempo de milagro, donde tenemos que tocar el cetro y crear nuestro milagro. Es donde la luz y la vasija se alinean para abrir el canal de bendición. Ese canal que representa Yesod, donde se transmite la energía divina hacia el mundo de la materia, hacia aquí, es la apertura del canal de milagro cuando se extiende ese cetro. ¿Entiendes? Así que cuando nosotros cambiamos la conciencia, la realidad externa se transforma automáticamente. ¿Entiendes? Esa gracia que la acompañaba. En el instante en que el rey la ve y haya gracia, toda la energía cambió. Alteró la estructura de la misma realidad al hallar gracia. La fe, la certeza, que son las llaves que atraviesan esa puerta y transforman todo juicio en misericordia. ¿Entiende? Los atrios que simbolizan el umbral entre lo material y lo espiritual, el riesgo de la muerte, que es la anulación al ego. Ese riesgo que ella tenía que recorrer, así tenía que morir, que muera.
Como dice, si tengo que perecer, que perezca. Ahí mismo se anuló el ego. Y al anularse el ego, fue el reflejo de la resistencia espiritual que el alma enfrenta al acercarse a la luz. Es un momento de prueba cuando ella se separó en el atrio, ese despertar espiritual, esa decisión consciente de mostrarnos ante la luz. Así que el ocultamiento y la revelación que está aquí. Algo cuando el alma se encuentra en un estado de oscuridad que no puede ser vista por la luz, pero usted decide, esa alma decide pararse delante de la luz y encontrar ese refinamiento, esa transformación con esa fe y esa certeza absoluta. ¿Entiendes? Donde era reconocida, la luz reconoció la luz que había dentro de Estel. Se encontraron y se reconocieron y se creó esa conexión y cambió el destino, vino esa transformación. Así que todo este tiempo que nosotros tenemos es el código de los secretos de Estel. Cada palabra de la Megilá encierra un secreto, encierra un nombre divino, encierra un evento sobrenatural hay una sincronización entre el tiempo y la conciencia y la acción correcta. Así que en este tiempo podemos acceder a esos códigos ocultos y reescribir nuestra propia historia. Estel no reaccionó impulsivamente ante el decreto de Amán. Ella escuchó atentamente los mensajes que el universo le enviaba, lo comprendió en el silencio de Dios y lo supo interpretar. Así que este es un momento donde el universo nos habla de forma sutil y profunda, donde debemos de alinear nuestro oído interno para captar que la melodía del cielo. ¿Entiendes? No es una época en que tengamos que estar en incertidumbre. Sí estamos en incertidumbre, pero tenemos la capacidad de la transformación. Así que en la noche de Purim, bajo la influencia de la luna llena de Adar, nos sumergimos en un estado de revelación que solamente ocurre cuando aprendemos a ver más allá de lo aparente. Cuando el rey vio a la reina Estel parada en el atrio, ella halló gracia. Es la mujer que cambió el destino del pueblo y transformó la oscuridad en luz. La cambió completamente. ¿Qué te digo? Que tú tienes una chispa divina, y con esto cierro, dentro de ti. Y que aunque tú estés caminando en un momento de valle de sombra y de muerte, que estés caminando en oscuridad y que no estés viendo nada, cuando tú decidas con fe, con certeza, pararte delante del Creador, Él te va a extender el cetro porque va a reconocer la luz divina que hay dentro de ti. Cuando tú entiendas y eleve tu conciencia y entienda que eres una chispa divina, la misma, tú te reconoces inmediatamente, la chispa superior va a extender el cetro y va a reconocer que tú eres una parte. Y donde había desconexión, va a haber conexión. Y lo que era juicio se va a transformar en misericordia. ¿Por qué? Porque hay un bien oculto. Porque en medio de la oscuridad hay una luz oculta. Solamente tenemos que encontrarla y dejarla salir. Somos un canal y tenemos que limpiar los canales. ¿Para qué? Para que la energía, la luz divina, las bendiciones, la chefa, la bondad desciendan a este plano físico, a este malhú, a la tierra. Que tengan un buen tiempo de conexión en este tiempo. Felices fiestas. Feliz Purim. Samea.